Estamos ya nosotros en el estudio con Karina Hugo. Ella es especialista en educación, es docente, es directora de una institución educativa. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Bueno, queríamos conversar contigo porque la idea es un poco, como tenés la experiencia, digamos. Aparte estuviste mucho tiempo en el interior Así es. y hoy tenés una escuela en San Lorenzo. En San Lorenzo. Así O sea, mismo. digamos, estás en zona urbana, estuviste en el interior del país, conocés los diferentes escenarios. Sí. ¿Qué pueden hacer los padres para...? Hoy tenemos un sistema educativo con resultados catastróficos. O sea, los diagnósticos están hechos, los exámenes, las pruebas de PISA, los resultados son terroríficos. Sí. ¿Qué pueden hacer los padres para, independientemente del colegio en el que vayan sus chicos? Qué interesante la pregunta. Durante pandemia, viste que teníamos padres reclamando, haciendo manifestaciones frente a los colegios, diciendo que ellos eran los que enseñaban a los chicos que por qué pagar la cuota. Muchos desmatricularon, le llevaron al sistema oficial a sus hijos durante pandemia. La pandemia es como que hizo que papá y mamá tomaran conciencia de la realidad educativa que tiene nuestro país. La escuela a través de las pantallas llegó al aula y es como que hubo un sacudón importante, ¿verdad? En esa época yo venía diciéndole a los papis con los que tuve oportunidad de interactuar, estuve asesorando a escuelas y colegios durante la pandemia, estuve con 4 o 5 colegios asesorando para migrar justamente de la presencialidad a la virtualidad, que tenemos que tener parámetros para poder opinar y para poder decir. Es la misma cosa que, bueno, yo pido en un restaurante un bife a caballo. Yo tengo que saber lo que es un bife a caballo para poder decir, no me serviste un bife a caballo. Esto era una milanesa de Esto era mondongo. una milanesa de mondongo. Eso no tenemos en nuestro país. No sabemos en educación qué estamos comprando, al sistema público o al sistema privado. No sé si te respondí un poquitito. Esto es muy importante porque yo siempre insisto, mucha gente cree que mejor educación significa pagar más caro. O sea, a ver, puede que vos estés pagando caro, pero sea muy buena la educación. Pero puede que vos estés pagando caro porque vos crees que eso garantiza que la educación es buena. Y en realidad los resultados no son tales. A mí me causa... Estás pagando, digamos, una cuestión de etiqueta, ¿verdad? De estatus, pero no estás teniendo resultados educativos. Realmente muchos colegios privados, y es fuerte lo que voy a decir, son grandes clubes sociales en nuestro país, ¿verdad? Es muy relativo eso de que yo pago más, mi hijo tiene la mejor educación. Muchas veces los papás están pagando altísimas cuotas para que sus hijos se vayan a febrero todos los años, para que se aplacen todos los años, para que tengan problemas de autoestima a raíz de eso, para que tengan crisis emocionales, para que sufran bullying en los colegios. ¿Por qué? Porque hoy por hoy eso de la atención personalizada no pasa de ser un eslogan en la mayoría, ¿no? Todos tenemos buenos colegios privados en nuestro país. Tenemos colegios privados que están realmente haciendo la diferencia. Lastimosamente no incide esa diferencia que hacen en la estadística nacional de educación y no podemos decir que hagan la diferencia en la calidad del aprendizaje de nuestro país. Sin embargo, sí, es muy necesario que papá y mamá sepan que no todo lo que es para el común lo mejor, para su hijo tal vez lo es. En nuestro país estamos llevando una educación hasta ahora enfocada en contenidos y no en desarrollo de capacidades. Si es que lleváramos una educación como lo dicta nuestro programa de estudios a nivel nacional, enfocada en desarrollo de competencias y de capacidades y por ende de habilidades, sí podríamos hablar de una educación que verdaderamente sea propicia para cada situación etaria del chico, para su desarrollo evolutivo, acorde con su entorno social, si verdaderamente la hiciéramos. O sea, a ver, eso quiere decir que la cuestión no pasa por cuánto sé, cuánto contenido, cuánta información memoricé, sino cuánto aprendí a aprender. Cuánto aprendí a ser, cuánto aprendí a conocer, cuánto aprendí a hacer, ¿verdad? Tenemos los pilares de la UNESCO, que son los 4 pilares en los cuales se basa, ¿verdad?, el desarrollo de las competencias. Tenemos áreas cognitivas, áreas actitudinales y áreas procedimentales en el currículum.
Y además de eso... Decime eso en términos simples, para que la gente sepa, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que saber hacer el estudiante si es que cumplió con esas metas? En el saber, en el conocer están los contenidos, así como nosotros en nuestra época, nosotros venimos de una escuela totalmente enciclopedista, ¿verdad? Donde adquiríamos conocimientos a través de soportes como los libros o en una clase magistral del docente, a través de alguna investigación, los contenidos, o sea, un enfoque más científico, un enfoque más, para hablar más simplemente, un enfoque más teórico. Y había mucha información. Vos, por ejemplo, hablás con un abuelito y te dice todas las capitales de Europa. Exacto. Los ríos de África. Cosmografía, ¿cómo se llamaba la materia que tenía antes? Geografía. Cosmografía también tenía. Sí, hidrografía. O sea, tiene mucha información. Claro, la información no dejó de ser importante, pero hoy está a un clic con el Internet. El contenido está ahí. O sea, aprenderte de memoria, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar en la escuela? De eso hablamos el otro día justamente, ¿verdad? El cómo hacer las cosas es lo que debería cambiar. Algunos colegios lo están haciendo, a lo mejor intuitivamente. Muchos de los maestros somos grandes intuitivos. Cuando buscamos verdaderamente que nuestro chico tenga las habilidades para ser funcional en la vida. Eso es por lo que tenemos que buscar, que los chicos terminen el secundario y que verdaderamente puedan adaptarse a la sociedad que les espera. Y a eso no estamos nosotros apuntando con la educación que hacemos, porque seguimos trabajando con un cuaderno, seguimos trabajando con una pizarra, seguimos trabajando tan solo memorísticamente, seguimos trabajando con cuestionarios, mal llamamos proceso al proceso de aprendizaje del chico, porque el chico lo único que hace es entregar tareas. Ese es el proceso. Generalmente yo tengo hijos adolescentes, bueno, uno nomás ya de adolescente que me dice, mamá, me dormí, no entregué, me dormí. Dice, ¿verdad? O sea, entregar nomás es el tema, no importa si aprendí, si no aprendí, si pienso, si no pienso, si me cuestiono, si no me cuestiono. Y esa es la educación que tenemos, Luis. Esa es la realidad que Karina, yo recuerdo, por favor pregunten lo que quieran preguntar, chicos. Vamos a levantar la mano. Muy bien. Pero, mira, yo recuerdo en los tiempos de colegio, sobre todo, siempre me resistí al tema de la tarea. Me parecía algo aburridísimo. Mientras todo el mundo estaba haciendo su tarea, yo estaba en mi casa leyendo un libro, porque nunca me parecía suficiente lo que daban en el colegio. Me parecía absurdo, básico, y leía. Y aprendía mucho más que lo que hacían su tarea. Sin embargo, tuve notas bajas siempre porque no entregaba la tarea. O sea, no hacía proceso, Luis. No había una evaluación de qué es lo que, o sea, qué hacía que yo aprendiera realmente. Leer en los libros en mi casa o destinar el tiempo libre a completar lo mismo que me habían puesto en la pizarra. Todo es importante. Entregar la tarea es importante, hacer la tarea es importante, seguir indicaciones es importante, aprender el contenido es importante, aprender a pensar es importante y en el mundo de hoy es mucho más importante, son mucho más importantes las habilidades blandas. O sea, son las habilidades blandas. Eso que vos, con lo que vos tuviste problema en el colegio, entregar la tarea. Esas son habilidades blandas. Claro, todas las habilidades blandas, las que tienen que ver con la disciplina, con la emoción, las que tienen que ver con la adaptación al grupo, esas. Eso no quiere decir que no vamos a tener niños rebeldes o jóvenes rebeldes, pero vamos a enfocarnos también en esas habilidades. ¿Por qué? Porque si vamos a educar para el siglo XXI, que la sociedad del conocimiento, tenemos que saber que en el corazón de las competencias del siglo XXI está el aprendizaje colaborativo. Hay colaborativo, quiero decir, algo que me hacía sufrir y hoy sufren mis hijos y lo sufrimos todos, es la famosa tarea colectiva, la tarea en grupo, que no hace el grupo. Generalmente uno cargaba, ¿verdad? El que siguen tenía, dando tarea en grupo, lo que no entiendo. ¿Cómo se sufre? Primero porque uno que es perfeccionista se encarga de todo, el resto... Uno que es perfeccionista es uno de los alumnos o sos vos el papá el que sos perfeccionista. No, yo como alumno me tocaba, hasta hace poco, porque esto no cambia, o sea, lastimosamente no cambió ni de chico ni de grande. Es la misma historia, ¿verdad? Dale a un grupo, pero no es el grupo. Y eso se nota después cuando tenés que ir a defender, famoso defender tu tarea frente al grupo, y ahí se da el gran problema. Y en la escuela, ¿qué hacer para no sufrir en eso? ¿Cómo hacer? En la escuela aprendemos de todo. En la escuela aprendemos a tolerar a ese compañero del grupo que no hace la tarea. Y aprendemos a gestionar nuestra emoción para no darle un tongo a ese que vino y se presentó, el más pituco de todo, ¿verdad? También aprendemos en la escuela la importancia y la satisfacción que da hacer bien algo y hacerlo por sí mismo. O sea, la escuela y el colegio es
una pasantía que hacemos para la vida, en realidad. Exacto. Simulamos en la escuela, tendríamos que simular en la escuela y en el colegio todas las situaciones que al chico le va a esperar cuando termine el tercer año de la media. Eso es lo que se supone que hacemos en la escuela. Por eso en el jardín de infantes, por ejemplo, vamos, se cepillan los chicos los dientes después de comer la meriendita, se lavan la mano antes. Imitamos todas las rutinas de la casa. Se supone que en los otros escenarios también tenemos que dejar que entre la sociedad y que entre el mundo a la escuela. Pregunto yo, ¿entra o no entra el mundo a la escuela paraguaya? El internet, el celular, las pantallas, esto que vimos recién, ¿verdad? Del tema este que ustedes estaban recién conversando, que era un atentado, que hubo en un supermercado. ¿Entra o no entra? ¿Le estamos preparando a nuestros chicos? ¿Están pensando nuestros chicos? ¿O están solamente con, qué sé yo, regla de tres simple? ¿O están solamente con la tabla periódica? Si están. Si están. También. Están. Yo lo que veo es que es una impresión que tengo, ¿verdad? Obviamente como un mero observador, no ni pedagogo ni nada que se le parezca, pero hay una desconexión entre la realidad que tiene hoy ese chico y lo que está estudiando en la escuela. Es decir, mientras allá tenés una maestra que le escribe en la pizarra y le va a hablar de el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, y en su teléfono tiene YouTube o TikTok y le explican en 5 minutos lo que es eso con imágenes satelitales, o sea, es como que te enseñan a escribir con el martillo y el cincel y vos tenés la computadora en tu casa. Sí, por eso agradezco muchísimo yo estos espacios que la prensa está dando para hablar verdaderamente de los problemas de fondo que tiene la educación paraguaya. Más allá de los problemas que sabemos que son de antaño y que venimos arrastrando no sé cuánto tiempo, con las aulas caídas, con las letrinas, de esto es lo que tenemos que hablar. Tenemos que hablar si realmente nuestra educación, así como está llevada actualmente, es competente o no para formar a los paraguayos. Eso es lo que tenemos que conversar. Y si vamos a hablar de qué hago, papá, que está escuchando este programa, que dice, bueno, para la pinta, ¿para qué le envío entonces a mi hijo al colegio? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? ¿Le forma o no le forma? ¿Qué es lo que tengo que hacerle estudiar entonces? Que estudie inglés, que estudie robótica, Hay muchos papis que le llenan de actividades extracurriculares a sus hijos. El niño en etapa de escolarización, cuando inicia, necesita, por sobre todas las cosas, un acompañamiento cercano del adulto. Necesita atención, cuidado, necesita cercanía de papá y de mamá. Y ojalá pudiéramos pedirle a la ciudadanía, a los papis, que en lo que nos ayuden es a empoderar al maestro, porque eso es lo que hace falta. Falta que el maestro vuelva a ser líder de la educación. Justamente sobre eso quería preguntarte. Antes, en otras épocas, en mi época, en la época de mis sobrinos todavía, las mamás acompañaban mucho cuando llegaban a la escuela. ¿Qué trajiste de tarea? Y empezaban a estudiar, era muy personalizado. Hoy, la mayoría de los chicos tienen a sus madres trabajando fuera de la casa y se quedan con alguna tía, tal vez con la trabajadora doméstica, y eso cambió bastante la forma de aprender también del niño, ¿verdad? Así mismo. De la niña. Cambió la forma de aprender. Yo siempre les suelo decir a los papás cuando vienen a reuniones, y durante la pandemia cuando me reunía con grandes grupos de padres, les decía, no es que ahora porque estamos en pandemia necesitamos de ustedes, siempre luego necesitamos de ustedes. Siempre contó la escuela con la presencia de papá y mamá. Es papá y mamá quien muchas veces como que confundió su rol y piensa que cuando le envía a la escuela ya el aprendizaje está a cargo de la maestra exclusivamente. Hay durante ciertos años del desarrollo del chico, la presencia en ese desarrollo y la participación y el involucramiento de papá y mamá no es una cosa fortuita o una cosa de hoy sí, mañana no, no. Hay un triángulo de la educación que tiene que cerrarse, donde están los chicos, los estudiantes, está la familia y está la escuela. Escucho muchas quejas también, profesora, respecto a las maestras que dicen que los chicos, las chicas están hablan así ordinariamente, muy mal educados, o sea, no tienen más respeto hacia el profesor y le llaman a los padres y los padres en vez de llamar la atención al chico, explicarle que eso no debe hacer, terminan defendiendo otra vez a sus niños. Dice que más que nunca ahora está sucediendo eso con los adolescentes sobre todo, inclusive eso con los preadolescentes.
Yo veo, sí, es cierto, hoy tenemos aulas muy diversas en nuestro país, tenemos aulas desafiantes para los maestros paraguayos, independientemente del contexto social. Pero yo veo como algo muy positivo, me gustan más los padres de ahora que los padres de antes a mí particularmente. ¿Por qué? Porque son papás que en el afecto están más cercanos a sus hijos, son papás más cariñosos. Vos le ves más a los papás abrazarle ahora a sus hijos, les ves más dándole un beso y les ves a veces, y hay un porcentaje que no es menor, y les hablo yo específicamente de mi caso, ¿verdad? Porque si vamos a estudio de caso, yo todo el tiempo estoy ahí con la escuela y tengo el día a día, papis que no se van, que se quedan en la vereda a saber si su hijo le va a necesitar, si llora todavía, si no llora, pero hay también un fenómeno que se produce a la par de eso, que es como el super papá y la super mamá. Es demasiado importante para mí que mi hijo sea exitoso. Es demasiado importante para mí que mi hijo sea el mejor, que se destaque. O sea, yo creo que también tiene mucho que ver las redes sociales y este exhibicionismo tan grande que hay con las criaturas hoy por hoy. Yo vi las fotos que ustedes estaban viendo y es una lucha no cosificar al niño en la escuela. Es foto y el niño ya pone su sonrisa foto, ¿verdad? Y ya pone su pose foto. Y eso también es contraproducente. ¿Por qué? Porque los papis, hay un psicólogo uruguayo que me encanta a mí, que se llama Alejandro de Barbieri Sabatino, que en más de una oportunidad ya nos estuvo acompañando a nosotros en el cole, en Las Margaritas. Y Alejandro dice, educamos con culpa. Tiene un libro que se llama Educar sin culpa. Cómo los padres somos culposos y sobre la culpa ejercemos un sobreproteccionismo en nuestros hijos y eso es lo que acarrea después esas conductas en el aula. Pero tampoco podemos tapar el sol con un solo dedo. Tenemos una situación, un fenómeno en la escuela de este milenio, no en la escuela paraguaya, que es el fenómeno de la inclusión. Hoy le abrimos las puertas de las escuelas a los niños con capacidades especiales y no tenemos oferta pedagógica para ellos. No existen programas que se estén desarrollando en el aula. No le formamos al docente con técnicas y con metodologías para verdaderamente incluir a ese chico. Ese chico viene, pero ese chico viene, detrás de él viene el tratamiento de la fonoaudióloga, viene el tratamiento de la psicoterapia familiar, viene la terapista ocupacional, ¿verdad? Y finalmente el niño está nomás en la escuela. Ahora, yo quiero ir inclusive, este ya es, digamos, un caso más específico que tenemos que resolver, pero en la generalidad, esta es una impresión que tengo. Los chicos salen de la escuela, salen de la secundaria incluso, sin haber adquirido esas habilidades blandas que vos decís, que tienen que ver con cómo enfrentar los problemas de la vida. Cuestiones muy básicas. O sea, a mí me da la impresión de que tienen dificultades incluso para razonar sobre un problema, para intentar resolverlo, porque básicamente el desarrollo de la inteligencia es la capacidad de poder resolver problemas con los elementos que tengo. Hablan inglés, por ejemplo, hablan perfecto, son bilingües, pero ante el primer inconveniente que tengan, muy básico, perdí el colectivo, ¿qué hago? ¿Qué otro colectivo voy a tomar? O me pagaron con un cheque y tengo que ir a cobrar el cheque, ¿dónde cobro el cheque? ¿Cómo hago el trámite? ¿A quién le pregunto para saber cómo hago el trámite? Son cuestiones muy básicas que, bueno, supongo que cada caso es particular, pero a mí me pasó que a mí me echaron de mi casa antes de terminar la secundaria y me pude enfrentar con la vida. O sea, sabía cómo hacer, cómo busco un empleo, a quién le pregunto. O sea, tenía la facilidad de poder preguntar, saber cómo hacer. Me da la impresión de que los chicos salen sin esas herramientas. O sea, si los padres no están perdidos. Así mismo es, Luis. Te estaba por preguntar justamente cuál era el perfil de tu papá y de tu mamá o el de los padres de ustedes, ¿verdad? Porque decíamos con una amiga el otro día, yo siempre suelo comentar, ¿verdad? Tengo 3 hijos, uno tiene 23, otro 20 y el más chico 19. Y me decía ella, ¿cómo sé si lo logré? Y le pregunté yo, ¿y puedes dialogar con tu hijo? ¿Puedes encender el televisor y hablar de la noticia? ¿O que te puede decir una opinión? ¿Puede opinar sobre algo o se levanta y se va y te dice no me interesa? ¿O qué es lo que eso que te importa, verdad? ¿Es autónomo? ¿Puede tomar decisiones? Eso es lo que tenemos que formar. Y eso sí se hace a través del conocimiento.
sí se hace a través del desarrollo de contenidos, pero no se hace solo a través del desarrollo de contenidos. No, para mí es clave la casa, como bien decíamos, y somos de otra generación. Lo del libro, yo comparto, Luis, uno iba a la casa y buscaba las enciclopedias, buscaba texto, buscaba un montón de cuestiones que por ahí no tenía. Muchos colegios no tenían biblioteca, en mi caso sí tenía una muy buena biblioteca y me quedaba muchas veces a ver eso. O sea, siempre fue un plus. O sea, nuestra educación siempre nos obligó a hacer más, ver más, encarar más, pero no todo el mundo hace esa milla extra, ¿verdad? No todo el mundo tiene las herramientas también para hacer esa milla extra. Y reivindico el libro, porque en esta pandemia muchos padres decían, no sé qué hacer con mi hijo, me decían. Hay un elemento fundamental, no necesita pila, no necesita alegría, es darle un libro. Dale un libro y que se enganche con la lectura y vas a abrirle un mundo enorme. ¿Cómo hacer para que se enganche con el libro cuando ya está enganchado con el tema de las redes sociales, que le da si el libro le da un mundo grande, lo que es las redes? Además, estos chicos son nietos de una generación que no lee. Por ejemplo. No hijos. O sea, los padres no leen, los abuelos no leían. Vamos, o sea, a mí por eso me resulta muy simpático cuando la gente dice, bueno, ¿y los padres qué le enseñan? Los padres no saben nada, no tienen que enseñarle. O sea, son estos chicos que tienen hoy 8 años, son hijos de padres que tienen 28, 30, que ya es de la misma generación, que tampoco jamás agarró un libro, vamos. Y los padres tampoco. Hay una herramienta fundamental que me parece a mí que tiene mucho poder, no más que el libro, obviamente, yo coincido contigo plenamente en todo lo que dijiste, pero es el diálogo. Hay que hablar con los hijos, hay que sentarse a hablar. Tenemos que poder dialogar. Hay edades muy importantes donde la mamá y el papá son fundamentales en el desarrollo y en la crianza. Y muchos de nuestros niños que no tienen ese escenario educativo en la casa, porque justamente el otro día hablábamos de la necesidad de diversificar los escenarios pedagógicos. Hoy por hoy ya no es la escuela precisamente el escenario pedagógico que más resultado da al aprendizaje. La escuela como la conocemos por lo menos no, ¿verdad? Entonces, agregar esos escenarios educativos, y uno de los más importantes es la casa. La hora del almuerzo, la hora de la cena, un domingo, el diálogo, hablar, conocerle a nuestro hijo es importante. Sucede mucho, nos pasa mucho a nosotras las maestras que nos dicen, pero mi hijo no va a ser capaz de hacer eso. Imposible, él no hace eso. Esa palabra no conoce, en mi casa no se dice. A lo mejor en la escuela tiene la libertad de decir palabras que no sabe su significado, ¿verdad? O a lo mejor en la escuela escucha y se da la libertad de repetir o de preguntar. El saber no ocupa lugar, la curiosidad es algo innato en los chicos. El problema está en que esas edades, en que la curiosidad es la médula espinal del chico, ¿verdad? Exacto. Se desaprovechan completamente. Y pasan esos 6 o esos 7 o esos 8 años, ¿y cómo regresar? Lo mismo pasa con la pantalla. Hasta los 6 años no deberíamos ponerle a un niño frente a la pantalla. Y le ponemos frente a la pantalla, ¿cómo retrocedemos? El niño ya llega alfabetizado al colegio. El niño ya llega con una alfabetización que mama del internet. De la tecnología. Ya llegó alfabetizado. Hay dos cuestiones que mencionaba Karina que me parecen clave. Uno, el tema de la curiosidad. O sea, el niño es curioso. Por naturaleza. Le matan en la casa la curiosidad casi siempre. No preguntes, no digas, el adulto quédate. Los adultos no tienen capacidad de responder o no tienen tiempo para responder. O sea, me parece que poner hincapié en la casa es ir al fracaso, porque esa casa no tiene otros problemas que no puede resolver. Vos tenés, en la mayoría de los chicos, ¿verdad? El papá está borrado, la mamá está muerta, está cansada, agotada, ya llegó y ya no tiene más ganas de. Y por ahí está la abuela, que la abuela tampoco tuvo formación, ¿verdad? O sea, el chico no tiene con quién construir eso que vos decís que es la clave, el diálogo, el debate. O sea, allí pues se generan las ideas. El único escenario donde se puede hacer es en la escuela. Sí, justamente por eso es que yo hablo de la diversidad de escenarios educativos. Ya no podemos pensar en una educación que esté destinada exclusivamente a niños y a jóvenes, y menos en nuestro país. Necesitamos expandir esos escenarios educativos, y la escuela también tiene que incluir a los padres. Porque si es que papá no dialoga, propiciemos en la escuela ese espacio para que papá y mamá dialoguen con el niño. Propiciemos en la escuela ese espacio para que papá y mamá dialoguen entre ellos. Propiciemos en la escuela ese espacio para que papá y mamá aprendan. Aprendan a leer, aprendan a comprender lo que leen.
De eso hablábamos también el otro día, cuando hablamos de políticas públicas en un país como el nuestro, es indudable que tenemos que armar, tenemos que rearmar y reorganizar socialmente a nuestro país. Estamos en emergencia educativa después de la pandemia, ya estábamos antes en emergencia educativa. Intensificó. Pero yo creo que ahora mismo, en serio, es preocupante. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que hizo fue que los verdaderos confinados sean los niños y los jóvenes. Hoy tenemos en la escuela niños con retrasos de lenguaje, tenemos niños también no diagnosticados, la mayoría de nuestros niños paraguayos con otros déficit de atención, temas del desarrollo, inclusive el desarrollo motor, porque hay muchos chicos que ni siquiera jugaron, que se quedaban muy quietitos, ¿verdad? Perdieron una etapa en la cual era primordial la escuela. La conexión con los otros niños, sobre todo. Exacto. Que no tuvieron. Y tenemos jóvenes hoy víctimas de sociopatías. Realmente tenemos que tocar un poquito la campana en el Paraguay, que es lo que por lo menos desde mi lugar estoy intentando. Cuando hablamos de víctimas de sociopatía, tienen problemas para relacionarse con los otros. Totalmente. Niños que tenían que haber tenido novia durante la pandemia no tuvieron contacto, ¿verdad? O niñas que tenían que haber tenido novio. Tenían que estar con sus pares, tenían que estar jugando, tenían que estar hablando, tenían que estar... El chiquito inicial que vivió encerrado y le tiene miedo al mundo. Claro, porque para él eso es lo normal. Tuvo que socializar de chico, no socializó, se fue un año, se cerró 2 años y no sabe, llegó a una etapa que no sabe, no tiene ese contacto, Karina, es un extraño. Yo te quiero hacer una última pregunta, ya tenemos un corto tiempo nomás, pero mencionabas al comienzo que hay instituciones, escuelas y colegios que se convirtieron en un club social, decías. Siempre fueron, ¿no? Que se convirtieron en nuestro país, tenemos nosotros esa característica. ¿Qué implica eso? Que exclusivamente se van para que los padres se relacionen entre ellos y posteriormente los chicos queden con algún tipo de amistad, que logren algún tipo de puesto en alguna de sus empresas. ¿Cómo? Todo eso es bueno. Si la escuela a todos nos sirviera para eso, también sería maravilloso en nuestro país, ¿verdad? Claro. Yo no estoy demonizando eso, al contrario, me parece muy interesante que las familias se apropien de la escuela y que los jóvenes se apropien de la escuela y que formen ahí amistades que puedan ser útiles y funcionales a su desempeño en la vida. Ahora, ¿para qué más tiene que servir la escuela? La escuela tiene que servir para acuñar aprendizajes, para formar a los futuros paraguayos en todas las facetas que a nuestra sociedad le hace falta. El aprendizaje es lo que está bien, gracias, en nuestro país. Y la atención personalizada, vuelvo a repetir, no hace falta que el niño tenga un síndrome, no hace falta que el chico tenga una condición y una capacidad especial. Hay muchos chicos que durante el proceso de aprendizaje necesitan un tratamiento personalizado, un foco especial y nuestro programa lo permite. El programa es muy flexible. La evaluación hoy, el programa lo dice, no lo digo yo, es una instancia más de aprendizaje. Sin embargo, en la práctica hoy la evaluación sigue siendo punitiva. Sigue siendo una instancia en la cual al niño se le castiga. Vos sacaste un 1, vos sacaste un 2, vos sacaste un 3. Y no aprendemos. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que realmente estamos aprendiendo? ¿Nos sirve o no nos sirve para la vida? Karina, un gusto realmente conversar contigo. Yo sé que, digamos, esto es un popurrí de temas que tienen que ver con la educación, pero sobre todo es para que la gente entienda, el debate sobre la educación es mucho más complejo que las cuestiones que a veces ponen sobre la mesa, que no son las que se están discutiendo, ¿verdad? Estos son los temas, o sea, realmente tenemos que preguntarnos, hablemos con nuestros hijos, ustedes hoy hablen con sus hijos, intenten sacarle una oración completa a un adolescente. Busquen conversar, bueno, y a los padres también. O sea, la calidad de, la capacidad que tengamos de razonar se tiene que traducir con palabras, oraciones, o sea, las ideas tienen que tener cuerpo en la palabra. Y si no somos capaces de organizar una oración, ¿cómo podemos razonar? Y si no podemos razonar, ¿cómo construimos una sociedad distinta? Ojo, no solamente con la palabra podemos expresar ideas. Hay chicos que se limitan, hay muchos paraguayos que no tienen precisamente un síndrome o una capacidad especial que no logran articular a través de lo verbal, pero sin embargo pueden escribir o pueden hacer, pueden crear. Imagínate. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente a los papis, ya que el tema del programa de hoy era cómo podemos ayudar a nuestros chicos. En primer lugar, empoderando al maestro.
exijamos tener maestros capacitados, pidámosle a la escuela que cambie, ¿verdad? Que empiece a enfocarse en el maestro y en el desarrollo de las propias capacidades. Conozcamos a las personas que están trabajando con nuestros hijos. Y sobre todas las cosas, si vamos a elegir un colegio por sobre otro, evaluemos los resultados. Evaluemos los resultados. Muchas veces decimos, no, vos sabés que de ese colegio salen y directamente ingresan a medicina. La universidad también tiene que cambiar. Evaluemos los resultados. Gracias, Karina. Un gusto realmente. Gracias. Las órdenes siempre.